Padre Dios, te damos gracias, te bendecimos y te suplicamos, Señor, habla a nuestro corazón, que tu palabra pueda, Señor, desarrollar así como la has enviado esos efectos espirituales maravillosos y podamos nosotros ser bendecidos y edificados a través de tu buena palabra. En el nombre de Jesús oramos y te lo suplicamos esta mañana. Amén y amén. Bueno es alabar a Dios, ¿verdad? Bien, siéntense, amados. Gracias, jóvenes. Quiero cerrar esta mañana esta serie de, llamémosle, estudios que he tenido en cuanto a la declaración de Jesús cuando dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. Y eso dijo del Espíritu que iban a recibir los que creyéramos en Él. Y he asociado en la palabra del Señor que el fluir de los ríos es asociado con la influencia del Espíritu en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo que hablaba del Espíritu que se había de recibir. Y hemos estado enseñando un poquito sobre los 7 ríos que encontré en la Biblia, que tienen una relación directa con el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Y también los que han estado en los servicios donde he enseñado, hablé sobre los ríos de Damasco, que son la influencia espiritual que el mundo percibe, el razonamiento humano que está basado en la ciencia, la cual dice Pablo que es una falsa llamada ciencia. Y nosotros hoy en día estamos enfrentando un conocimiento bastante amplio de los avances científicos, pero al mismo tiempo también esos avances de la falsa llamada ciencia ponen en contraposición o atacan la fe que hemos recibido. Y estamos viviendo tiempos donde Judas dice que debemos de combatir ardientemente por la fe que hemos recibido.
El otro río que influye profundamente en el mundo es el orgullo, la influencia del espíritu que enaltece, que provoca el ego, el orgullo humano. Pero hoy quiero hablar un poquito y cerrar esta serie hablándole del séptimo río, a quien le he puesto como título el río de la confianza, que es el río Quebar. Y voy a llevarles a ustedes la influencia que tiene este río o este fluir del Espíritu. En Ezequiel capítulo 1, en el verso 1, nosotros leemos: y fue que a los 30 años, en el mes cuarto, a 5 del mes, estando yo en medio de los transportados, junto al río Quebar o Chebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. A los 5 del mes, verso 2, que fue el 5º año de la transmigración del rey Joaquín o Achim, fue la palabra de Jehová a Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar o Chebar. Fue ahí sobre él la mano de Jehová. Lo primero que vamos a trabajar un poquito sobre este río es que su significado es un significado incierto, un significado que se cree que puede ser grande o abundante. Ese río era un canal importante en Babilonia. Esto es muy importante observarlo. Aquí fue donde Ezequiel recibió visiones, y me llama la atención que esas visiones y esa revelación que recibe Ezequiel, que es sacerdote, está en un periodo de la historia donde Israel está en el exilio, están deportados, cuando hablamos del exilio, otras Biblias dicen el tiempo de la deportación. Simboliza los momentos difíciles que se experimentan fuera de nuestra patria. Obviamente no quiero asociarlo, aunque es evidente, muchos de nosotros no nacimos aquí, pero nuestra patria está en los cielos, nuestra ciudadanía. Entonces, este río representa la influencia del Espíritu fuera de la patria nuestra, de los que estamos como sacerdotes, porque Dios dice en el libro de Apocalipsis que hizo de nosotros un reino de sacerdotes, o reyes y sacerdotes. Pero entonces esta influencia del Espíritu es en la tierra de Babilonia, donde están deportados, y simboliza también encuentros con Dios en momentos difíciles. Nosotros experimentamos en esta tierra momentos difíciles. A pesar de que estamos en el camino del Señor, a pesar de que conocemos al Señor, si una situación sucede en el lugar donde estamos, pues también nos va a afectar. Voy a poner unos 2 o 3 ejemplos sencillos. La guerra del Golfo, la guerra que está pasando en Irán, nos ha afectado, querramos o no. La gasolina ha subido, la alimentación ha subido, y aunque estamos aquí y somos del pueblo de Dios, experimentamos también esas situaciones.
La pandemia que acaba de pasar también tocó a algunos de nosotros y estamos metidos en Babilonia. Asocia Babilonia con el mundo. Y aunque somos sacerdotes y somos llamados a ser un reino de sacerdotes, vamos a enfrentar también momentos difíciles. Pero esta influencia o este río nos habla de los encuentros que tenemos con Dios en los momentos difíciles. Dios hablando a nosotros en medio de las pruebas que experimentamos. De tal manera que los procesos que pasamos en esta vida tienen un propósito bien específico. Es que alcancemos una madurez espiritual. Nadie se va a librar de esos propósitos. Pero entonces quiero desarrollar con ustedes un poquito lo que me enseña este río, el río Quebar, el río de la confianza. Dice Ezequiel que él está viviendo un tiempo de la historia de Israel, donde él está con los transportados, están en el exilio. Y me hice una pregunta: ¿por qué el pueblo de Israel estaban transportados? Dice una versión, otra versión dice cautivos, otra versión dice exiliados. Otra versión dice en el destierro y otra versión dice deportados. Esa palabra para nosotros es muy común hoy en día, ¿verdad? Quiero llevarle a Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 25. Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó a una tierra de provisión, de abundancia. Una tierra donde hemos estado hablando. Dios dice: van a comer el pan abundantemente, donde tu oro y tu plata se van a multiplicar, donde vas a habitar casas que no construiste. En otras palabras, una tierra de una provisión abundante. Ya hemos estudiado, por ejemplo, el primer río, que es el río de la abundancia, de la riqueza, cómo la influencia del Espíritu Santo en nosotros nos hace prosperar. Pero dice ahí en Crónicas: pero traicionaron al Dios de sus padres y se prostituyeron con los ídolos. Se prostituyeron con los dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Dios había destruido delante de ellos. Diga conmigo: idolatría. Muy bien. El verso 26 dice: por lo cual el Dios de Israel, mire qué terrible es esto, el Dios de Israel movió el espíritu de Pul, rey de Asiria, o sea, el espíritu de Tilgat-Pilneser, por si alguien quiere el nombre para su hijo, rey de Asiria, y los llevó al destierro, es decir, a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Jalal, a Abor, a Ara y al río de Gozán hasta el día de hoy. ¿Por qué sufrieron Israel el destierro? Bueno, la respuesta está ahí. Ellos fueron infieles a la fe, fueron infieles a la adoración a Dios y empezaron a adorar los dioses de esos pueblos, se volvieron idólatras. Aquí voy a hacer un paréntesis y esto va a doler, pero dígale al que está a su lado: te felicito por estar hoy aquí. Y lo va a entender ahorita por qué. Porque afuera ahorita hay un Dios que está moviendo las masas. Y tristemente, a veces hay cristianos que eligen
el mover de ese río, el mover de esa influencia, al mover del Espíritu de Dios. Pero lo felicito porque usted dijo, yo voy a buscar el nombre del Señor esta mañana. No estoy diciendo que Israel en un momento dado ellos se contaminaron con la adoración de los pueblos paganos. Y esto tiene mucho que ver con la fe, porque todo lo que nosotros festejemos, lo que nosotros celebremos, lo que nosotros hagamos, tenemos que verificar sus orígenes. Tenemos que verificar de dónde viene esa tradición, porque estamos llegando nuevamente. Usted sabe, cada fin de año hay una tradición que el mundo celebra, que tiene una influencia muy poderosa en la iglesia de Cristo. Y algunos de nosotros, pues, entendemos el origen pagano de las tradiciones, pues nos abstenemos de festejarla. Nos abstenemos de desarrollar ese tipo de festejo que es pagano. Sin embargo, note esto: si algo en la Biblia es ofensivo para Dios y que le llama adulterio, fornicación o prostitución, es la veneración a otro Dios. Es decir, acuérdese que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, Dios también es un Dios celoso. La Biblia lo dice. Él acepta hasta cierto punto que se acuerda que somos carne, que somos débiles, y Él soporta nuestros conflictos humanos, pero lo que le molesta es cuando el amor nuestro primero está en algo que no es su persona y su presencia. Entonces Israel, ellos, hermano, según Crónicas, la idolatría hizo que los deportaran. Y quiero pensar con ustedes, si algo es difícil, es cuando a uno lo mandan al exilio, donde uno creció, donde uno tiene la familia, las amistades, donde uno ha desarrollado la vida, y de repente por X o Y razón tiene que salir deportado o tiene que salir al exilio. Los que hemos transmigrado de un país a otro sabemos lo difícil que es adaptarse a la nueva condición. Los que hemos venido de países latinos a este país al cual bendecimos, y que Dios lo siga prosperando, porque aquí estamos viviendo nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos. Pero no sé usted, pero para la gran mayoría, creo, ha sido complicado adaptarnos en los primeros días, entrar a otras costumbres, yo recuerdo mis primeros días aquí, hermano, cuando la primera vez que manejé aquí y vi las líneas blancas, amarillas, las X, todo pintado ahí, yo dije, ¿y esto qué es? Porque allá en mi país, allá no hay ni línea blanca ni amarilla, allá es pasar por donde uno pueda pasar, así era. Y el idioma, la comida, de pronto encontrar un poquito, tal vez, bendito sea Dios, muchos de nosotros no lo experimentamos gravemente, pero algunos sí, la discriminación. Esto nos da una idea más o menos de lo que se sufre en una deportación. Pero Israel no fue un inmigrante, Israel no fue una persona que
salió voluntariamente de Israel, sino que ellos salieron bajo esclavitud. Entonces ellos iban en una situación, cuando leemos nosotros, hermano, la historia de Israel, ellos iban en una situación de mucha dificultad, porque no eran simplemente inmigrantes que los sacaron de Israel a Babilonia, sino que iban deportados como esclavos. Y yo debo recordarle a usted, por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando escogen a algunos jóvenes para enseñarles la cultura, la alimentación, las costumbres de Babilonia, y los utilizan dentro de la historia. Ellos padecieron muchas dificultades porque no iban libres, iban esclavos. Aún quiero utilizar un poquito la historia de Israel en Egipto, cómo los capataces los obligaban a trabajar y cómo estaban ellos obligados a presentar de su trabajo una medida, y si no lo hacían, los golpeaban. Es decir, Ezequiel está con esa gente. Ezequiel está en la deportación. Ezequiel está viviendo un tiempo lejos de Israel. Y están junto al río Quebar o Chebar. Y en mi Biblia dice ahí en el capítulo 1 de Ezequiel que en ese río que corre de Babilonia, y esto es estoy tratando de que usted capte la imagen que tengo en mi mente de eso, porque nosotros estamos lejos de nuestra patria, estamos lejos de nuestra ciudadanía, estamos lejos de la casa del Padre, estamos básicamente en un sistema donde Jesús dijo: vosotros no sois del mundo, no somos del mundo. Nadie dijo amén. Nosotros somos ciudadanos de la patria celestial. Pero entonces, en ese río, que es el río de Babilonia, representa el fluir del Espíritu que nosotros podemos experimentar aquí, en medio de este sistema, en medio de este mundo que no es nuestra patria, porque bíblicamente somos extranjeros y advenedizos. Estamos de paso aquí en la tierra, pero aquí en la tierra tenemos la dicha de experimentar el fluir de Dios en la tierra. No todos lo experimentan porque la gran mayoría de gente que no conoce a Jesucristo, que no conoce la realidad espiritual, voy a pensar en los hombres de ciencia, en los hombres que están incursionando en todos los aspectos de la ciencia, buscando el origen del universo, buscando de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, incluso poniendo en tela de juicio si hay o si existe Dios. Para nosotros, para mí, yo creo que también para usted, no hay inquietud si existe o no existe Dios. Para nosotros es una realidad fantástica que tenemos aquí. No necesitamos sacar conclusiones de los avances científicos para ver si existe o no existe. Hablamos con Él cada vez que oramos y Él nos habla también. Y hemos tenido o tenemos la dicha, quizás todos aquí, espero así sea, no solamente de hablarle a Dios, sino de escuchar su voz, de oír la respuesta divina que Él nos hable. Entonces, la influencia del Espíritu en Babilonia con los deportados, con los exiliados, representa la influencia que el Espíritu Santo tiene con nosotros que estamos lejos de nuestra patria. Me gusta mucho el Salmo 23 en el verso final, porque dice: y a la casa de Jehová volveré. Es decir,
no nos habla de nuestro origen. Si usted le dice a un hombre de ciencia, yo sé de dónde vengo, sé quién soy y sé a dónde voy, le va a decir, ¿cómo? Si la ciencia no ha encontrado realmente respuestas profundas. La ciencia, porque están trabados ellos en su razonamiento, en el río del mundo, el río que Satanás maneja, la influencia espiritual. Pero nosotros sabemos, fíjense, yo estoy tratando de introducirme en el mensaje, pero se me vienen tantas cosas a la mente. Estaba yo viendo una información ahí de los científicos que dicen si el universo tiene límites o si es infinito. A ver, pregúntele al que está a su lado, ¿tú qué piensas? ¿Será infinito el universo o tiene límite? A ver, pregúntele pues, solo para hacer una pequeña ilustración aquí. Hacemos una pregunta pública y una respuesta pública. Si a ti te preguntan, oye, tú eres cristiano, ¿qué piensas? ¿El universo es infinito o tiene límites? Mire, por favor, no se sienta mal, esto es un pequeño ejercicio. Los que piensen que el universo es infinito, levanten la mano. Muy bien. Los que piensen que el universo tiene límites, levanten la mano. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué yo pienso que el universo tiene límites? Si ustedes no me contestan, yo me bajo y me voy a comerme. A ver, chico, ¿por qué tú piensas que el universo es infinito? A ver, acércate. Porque he perdido una perla y se la perdí en el mar. Porque Dios no tiene límites. Dios no tiene límites, muy bien. Porque yo pienso que el universo sí tiene límites. Hebreos capítulo 1 dice que el Señor hizo el universo. ¿Sí? Entonces, el límite del universo, Jesús lo dijo, yo soy el principio y yo soy el final. ¿Cuál es el límite del universo? Dios. Sí. Imagínense, Dios es más grande que el universo. O sea, Él es el principio y Él es el fin. Pero si yo le digo a un científico, sí, yo sé que hay límites, más decir, ¿y de dónde lo sacas? De la Biblia. La Biblia dice que Dios creó el universo y que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Todo comienza con Él y todo termina con Él. Me van a decir, no, pero es que eso es religión. No, es conocimiento espiritual. Entonces, le digo esto porque cuando hablamos del río Quebar o Chebar, es que en medio de esta deportación que estaba viviendo Ezequiel, él está junto al río cuando de pronto tiene una experiencia que le voy a volver a leer en Ezequiel capítulo 1. Dice: y fue que a los 30 años, en el mes cuarto, a 5 del mes, estando yo en medio de los transportados o deportados junto al río Quebar, ¿qué lee usted? Los cielos se abrieron. Ahora, note esto. Quiere decir que hay una dimensión. Nosotros nos movemos en una dimensión donde los científicos están sacando telescopios para verificar muchas verdades, pero lo que ellos ignoran es que Dios ha hecho los cielos como una cortina que Pedro dice que se puede enrollar. Pero lo interesante es que esa cortina se puede abrir y se puede cerrar. Y cuando Ezequiel está en la deportación, experimenta que los cielos se abrieron. ¿Sabe? Bendigo a Dios porque para usted y para mí
Los cielos se abrieron cuando la revelación vino a nuestro corazón. Pero entonces dice que sucedieron tres cosas ahí junto al río Quebar, que es lo que me interesa a mí marcar. Nosotros estamos viviendo aquí en el mundo y el mundo está desarrollando su existencia con cielos cerrados, porque ellos ni ven ni entienden. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. En otras palabras, los que tenemos esa dicha de tener la revelación espiritual, somos considerados locos. Le voy a contar una experiencia. Una persona en un momento dado, de esas personas que aman el dinero y ven cómo sacar dinero de donde puedan. Y esto es algo personal, me demandó. Entonces me fui yo con dos ancianos a la cita con el juez y me tocó esperar oír tantas cosas, pero le cuento esto porque viene al caso. Pero cuando pasamos, entonces el juez nos puso a nosotros en un lado y a la hermanita demandante en otro lado, y ella dijo, el juez le preguntó, ¿cuál es el problema por el cual demandas al pastor? Y ella dijo, es que el Holy Spirit me habló y me dijo, y el Holy Spirit aquí y el Holy Spirit allá, y el juez se le quedó viendo. Y yo trabajé para él y desarrollé para él y hice, y mentiras, jamás trabajó para mí. Pero que el Holy Spirit me reveló. Y esas palabras, el juez las agarró y dijo, yo sé lo que el juez dijo, puso ahí, this woman is crazy. Y me hizo una pregunta, pastor, ¿usted alguna vez le ofreció trabajo a ella o firmar? Never in my life. Nunca. Y ok. No problem, dijo el juez, está arreglado todo, salió. Y le dije al hermano, pregúntele qué va a pasar. Y solo el juez dijo, ya, yo voy a mandar mi resolución. Ya está claro para mí. Pero yo entendí que el juez entendió que la mujer, por hablar del Espíritu Santo, estaba loca. Fíjese usted, el juez, un hombre de ciencia, un hombre desarrollado, un hombre de inteligencia. ¿Qué tal si yo le digo, no, también a mí el Holy Spirit? Hubiera dicho, estos están locos los dos. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pero entonces voy a esto. Sucedieron tres cosas junto al río Quebar. Tres cosas que pueden sucedernos a nosotros aquí en este mundo. Lo primero es que los cielos se abrieron y vio visiones de Dios. Lo segundo fue lo tercero, primero visiones, lo segundo fue que vino la palabra de Jehová a Ezequiel. Y lo tercero es que dice en el verso 3, fue ahí sobre él la mano de Jehová. Cielos abiertos, palabra de Dios y poder de Dios. Nosotros somos, hermano, gente bendecida si entendemos que en Cristo Jesús para nosotros los cielos están abiertos y la palabra de Dios puede venir a nosotros y el poder de Dios, la mano de Dios está en favor nuestro. El río Quebar me está hablando entonces de tres aspectos que experimentó Ezequiel allí junto al río Quebar. Ahora déjeme desarrollar entonces el primer aspecto. Los cielos se abren.
¿cuándo se abren los cielos? Bíblicamente hablando, porque nosotros cantamos, acuérdese, uno de los coros que dice, abre los cielos, manda tu lluvia. Los cielos se abren bíblicamente. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 16, dice, Mateo 3, 16, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí, ¿cuándo se abren los cielos para uno? Cuando usted ha creído en Cristo y va a las aguas del bautismo. Oye, ¿me entendió? Cuando usted cree en el Señor, usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador, y lo primero que hace es bautícenme, porque yo creo. En el momento que uno se bautizan, Dios usa la llave y dice, para ti los cielos quedan abiertos. Porque Jesús, ahí dice, después de ser bautizado, salió Jesús del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron. Segunda cosa que hay para nosotros, en ese momento Jesús recibió el Espíritu que venía sobre él en forma como paloma. Y el verso 17 dice, vamos a correr un verso más, que ahí se oyó la voz de Dios. Entonces en el bautismo, mire, he aquí se oyó una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Dios te reconoce como hijo cuando tú te bautizas. No es solo creer, es creer y bautizarse. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hermano, mire, cuando uno ha creído en el Señor y entra a las aguas del bautismo, aquí aparentemente es solo un baño sin jabón y sin shampoo, es una mojada. Pero en el mundo espiritual suceden tres aspectos. Primero, se te abren los cielos. Segundo, te dan la capacidad de recibir el Espíritu de Dios. Y tercero, Dios te reconoce como hijo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Si usted ha creído y se bautizó, los cielos están abiertos. Por eso dice la Biblia, entremos confiadamente ante el trono de la gracia. Es decir, no tienes un cielo cerrado si estás en Cristo Jesús. Debes entender la dicha, la bendición de haber conocido a Cristo y haberte bautizado, porque para nosotros, repito, los cielos están abiertos. Segundo, el Espíritu está a nuestra disposición. Y tercero, el reconocimiento de que ya no soy más extranjero ni advenedizo, sino como dice Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibimos nos dio la potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Entonces, mire la relación que tiene el río Quebar con nosotros. Segunda razón por la cual los cielos se abren. Estamos con cielos abiertos. Hechos capítulo 7, verso 56. Ahí nos habla de Esteban. Usted se recordará que Esteban les lanza un mensaje a los religiosos y crujen los dientes contra él. Y hermano, y están molestos. Y oiga, y no lo empiezan a felicitar. Yo escuché una palabra hoy que decía que evangelicemos. ¿Sí la escuchó? Pero puede que no te feliciten. Puede que, yo me recuerdo, había un hermano allá en un parque en donde yo crecí, que agarraron a su guitarra, era amigo de mi papá, agarraron su guitarra, hermano, su Biblia, y se ponía a cantar y a evangelizar en plena plaza pública. De repente llegó un tipo medio borracho y le dijo, cállate. Y el hermano no siguió, a Cristo los ama, Cristo vino a morir por ustedes. Y viene el medio borrachito y ¡pau!
y lo tumba, hermano. Y había una como pileta ahí, hermano, una fuente, y cae el hermano en la fuente, hermano. Y se levanta todo mojado, hermano, todo así, y agarra su guitarra y dice: ¿en qué nos quedamos si siguió predicando? De repente un hombre vio lo que este borracho le hizo y lo fue a agarrar del cuello al borracho. ¿Y por qué le pegaste al predicador? Y ¡fau! Hermano, le pega. Y ahora te vas a escuchar al predicador ahí. Y voy a estar aquí yo viendo. Y ahí estaba el borracho escuchando toda la predicación. Pero evangelizar a veces te va a traer problemas. Evangelizar a veces te van a hacer de menos. Decir que tú eres un cristiano te van a ver como de segunda clase. Pero eso no es nada. Esteban lo empezaron a apedrear. A Esteban, hermano, dice ahí que lo agarraron piedras, y hermano, piedras de veras, no habladas, piedras, y lo empezaron a apedrear. Y cuando lo están apedreando, mire, ¿qué dice Esteban? Está muriendo, está pasando un momento difícil, está pasando un momento, hermano, de dolor tal vez. Pero dice: he aquí veo los cielos abiertos. Pero ¿quién más vio los cielos abiertos? Solo Esteban. ¿Se acuerda cuando Saulo lo tumban? Oyó la voz, vio la luz, y los demás no vieron nada. ¿Qué quiere decir eso? Que no es, los cielos se abren para el que tiene ojos espirituales. Dios puede abrir los cielos aquí, y los únicos que vamos a ver los cielos abiertos es los que tengan ojos espirituales. O puede abrirlos afuera, en la playa, en un parque. Y solo debo de contarle una experiencia. Estando yo pues recién convertido, tenía meses, un año de convertido, los cielos se abrieron para mí. Yo estaba con otras personas y cuando se abren veo la imagen del Señor y me habla el Señor así, y lo escucho y lo veo y me habla, y yo le digo: Señor, hablando con él. Y los que estaban a la par mía no vieron nada, ni oyeron nada, porque sus ojos y sus oídos espirituales estaban cerrados. Pero bienaventurado el que tiene ojos espirituales y oídos espirituales. Y Esteban dijo: he aquí veo los cielos abiertos. Y aquí hay un dato interesante. Cuando Jesús resucitó, Dios le dijo: siéntate a mi diestra. Sé que la posición de Cristo es sentado a la diestra del Padre. Efesios dice que estamos sentados con Él en lugares celestiales. Pero ¿qué fue lo que hizo que se parara? ¿Por qué no dijo Esteban: veo al Hijo del Hombre de Dios sentado? ¿Por qué lo vio de pie? Hermano, porque cuando uno sufre por causa del evangelio, cuando pasas dificultades por causa del evangelio, es tan poderosa esa experiencia que hacen que Jesús se pare para recibirte. Hermano, morir como un mártir hacen que el Señor se pare para recibirte en la presencia. Hermano, cuando, mire, Jesús está sentado a la diestra del Padre y todos los ángeles, querubines, serafines, arcángeles, todos están ahí, hermano, y de repente ven que Jesús se para. ¿Qué cree que hicieron todos? Voy a pensar que Jesús está sentado, se para y mira para abajo. ¿Qué hicieron todos? Todos vieron para abajo. Hermano, qué dicha morir así. Qué dicha, hermano, que nuestros actos de sufrimiento, de conflicto aquí en medio de este mundo, hagan que el Señor nos mire, que el Señor, hermano, ponga sus ojos sobre nosotros. Esteban vio los cielos abiertos. Entonces, cuando tú estás padeciendo alguna situación negativa, cuando estás padeciendo algún conflicto de cualquier tipo, pero te mantienes fiel a Dios, Dios te ve. Mire, qué cosa maravillosa es vivir con los cielos abiertos.
Hechos capítulo 10, versículo 11. Pedro, usted sabe que Pedro tiene problemas porque Pedro fue creado en el judaísmo y no comerás cerdo, no comerás serpiente, no comerás nada de animales inmundos. Y Pedro ahora tiene hambre, está en un momento de su vida donde se parece a nosotros que padecemos de hambre. Y le sobreviene una gran hambre. Y dice la Biblia, y usted tiene que leerlo en Hechos capítulo 10, que mientras le preparaban, fíjese lo que pasó, vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía y que traía animales de todo tipo. Y no voy a entrar a la historia en sí de esto, sino al hecho de que Pedro recibe una revelación que tumba una enseñanza que traía en su mente. ¿Cuántos de nosotros, hermano, no nos tumbó la revelación de cielos abiertos nuestra idolatría? Tal vez, déjeme pensar, tal vez usted le rezaba a María, o a San Martín de Porres, o al niño de Atoche, o a San Pascual Bailón. No sé cuál era su santo de la devoción, pero cuando usted recibe la apertura de los cielos, cuando usted dice, pero qué bruto yo, ¿cómo hacía eso? ¿Cómo era que yo podía creer que un muñequito, una muñequita me iba a hacer un milagro? Entonces, de pronto tus ojos se abrieron y tu mente recibió una nueva revelación. Entonces Pedro, cuando recibe, ve eso y oye que le dice la voz, Pedro, levántate, mata y come. Pedro dice, no, jamás he comido nada inmundo. 3 veces le dice, levántate, mata y come. Y le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común ni inmundo. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Le estaba diciendo, para ti los gentiles son inmundos. Para ti es un pueblo inmundo. Pero yo los he limpiado y no los llames común, porque lo iba a mandar a la casa de Cornelio. Entonces, hermano, los que tenemos revelación, I said again, los que tenemos revelación, tenemos cielos abiertos. Pero el que no tiene cielos abiertos va a decir, no, esos predican cosas contra la ley, contra la palabra de Dios. Hermano, Pedro tuvo que explicarle a los judíos, óigame, es que a mí me mostró el Señor que no llame común, porque para un judío entrar en la casa de un gentil era terrible. Si éramos considerados como marranos, como inmundos. Y de repente Pedro entra a la casa de Cornelio, y cuando entra a la casa de Cornelio, hermano, Pedro, que es judío, y él no tenía racismo contra los gentiles, se da cuenta que el Espíritu Santo cae sobre los gentiles. Y entonces Pedro dice, ¿quién somos nosotros? Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué la hacemos nosotros? Mire cómo cambió la mente. Pablo está persiguiendo a los herejes, porque él en el judaísmo cree que esa es la verdad. Y cuando va al camino de Damasco y se le abren los cielos y le dice Jesús, ¿por qué me persigues? Cambió. Ahora, en lugar de perseguirlos, ahora, hermanos, los evangeliza, ahora los exhorta a perseverar en el camino del Señor. Porque los que tenemos cielos abiertos recibimos revelación. Entonces Ezequiel, ¿en dónde está? En Estados Unidos, en la deportación, en el mundo, en la tierra. Usted está en un planeta que no es su tierra. Porque según nosotros, dice Pedro,
esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Pero estoy convencido de que aunque no somos del mundo, algunos están en el mundial. Y no son del mundo, pero todavía tienen un pegue. Hermano, por esa razón Juan dice, no améis el mundo. Usted puede estar bien aquí en la tierra, pero si habéis resucitado con Cristo y se te abrieron los cielos, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Ahora, entonces los cielos se abren cuando uno se bautiza, cuando uno sufre por el Señor y se mantiene en la fe, o cuando uno recibe revelación. Pero esto me gustó mucho. Apocalipsis 19:11. Pero viene un día en donde los cielos se van a abrir, no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Y dice, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga. ¿Y qué hace? Esa es la guerra que viene. Esa es la guerra que va a suceder, porque hoy, hermano, para el mundo los cielos están cerrados. Pero si están cerrados para usted, hermano, si estamos graves. Yo quisiera decirle a usted que si usted se bautizó creyendo en el Señor, los cielos están abiertos para usted. El Espíritu está a la disposición suya. La voz de Dios está a su disposición. Pero ¿cuál es el problema? Que no tenemos sed del espiritual. Hermano, mire, perdónenme, eso es un agravio, esto es manada y patada. ¿Por qué no? ¿Dónde están todos los demás que no vinieron hoy? Espero que usted no haya venido como el hermano pastor que vino porque tiene que predicar nada más. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Hermano, qué triste de veras, qué triste que un partido de fútbol te detenga de ir a la casa de oración a buscar a Dios. Eso es, hermano, infantilismo espiritual. Y espero en Dios que no esté ahí pendiente usted. Un paseo. Bueno, no solo esto de ahora. Hay gente que no va a la búsqueda del Señor por trabajar, hermano. Por ir a pasear, por tantas cosas. Yo los bendigo por estar aquí, hermano. Porque eso espero en el Señor, que haya venido con un corazón abierto diciendo, Señor, no, este domingo puedo recibir algo especial de parte tuyo. Puedo tener clara en mi mente que para mí los cielos están abiertos. Va a llegar el día donde Apocalipsis 19:11 se va a cumplir, donde el cielo se va a abrir y va a descender nuestro Señor Jesucristo. Dice sobre un caballo blanco. Por supuesto que ese caballo es un Merkabah, es un ser obviamente tremendo, pero trae un rótulo en su muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo lindo es que cuando Él descienda de esos cielos, yo voy a venir con Él. Dígale que está a su lado, yo voy a venir con Él. Me recuerdo que en una oportunidad estábamos liberando a un muchacho y de repente éramos 3 nosotros. Estábamos aprendiendo a discernir cuándo era demonio, cuándo era la voz de Dios, y de repente el demonio habló porque estábamos apenas de meses de convertidos, ignorantes, y el demonio dijo Otto, y dijo el nombre del otro hermano y el nombre del otro hermano. Dijo,
ustedes vienen conmigo en caballos blancos. Es Dios hablando, dijimos. Pero tú, le dijo al tercero, tú no vienes en un caballo, tú vienes en un pony. Y nosotros, fíjese que le dijimos, vos, tu caballo es un pony. En eso llegó un diácono de la iglesia. ¿Y qué pasa a ustedes? Fíjate que está profetizando aquí este. Y cuando, esto no es Dios, esto es demonio, dijo. Échenlo fuera. Y cuando fuera en el nombre de Jesús se empieza a retorcer como serpiente así. Nos quería decir que el caballito del hermano era pony. Pero amén, vamos a creer la mentira de ese demonio. A mí no me importa si es pony, pero voy a venir en esa comitiva con el Señor, porque Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo se levantarán primero y luego los que estemos vivos, dice la Biblia, seremos transformados y estaremos siempre con el Señor. Entonces mire la bendición que tenemos de cielos abiertos. Pero segundo, la palabra de Dios. La palabra de Dios, y déjeme, aquí voy a decir algo que quizás va a golpear a algunos. La palabra de Dios, préstame tu Biblia, por favor. ¿Alguien? Ciérrala. Muchos dicen que esta es la palabra de Dios, y tienen razón. Pero esta es el logos. Ya nos enseñaron lo que está escrito. Pero esto no cobra vida, porque esta es la semilla que sembramos. Pero para que la semilla cobre vida, ¿qué necesitamos? El agua del Espíritu. Entonces, para que esa letra cobre vida, se necesita el agua, la inspiración, la luz del Espíritu Santo. Por eso el etíope va leyendo Isaías y no le atina. Hasta que llega Felipe con la unción y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y quién me va a, si no, quién me explique? Entonces Felipe, que es un hombre evangelista de cielos abiertos, le empieza a explicar. Y cuando la palabra de Dios es abierta y explicada, sucedió algo. El etíope recibió fe. Porque la palabra que da fe no es esa. La palabra que da fe es la palabra que el Espíritu habilita. Y entonces cuando llegan a cierta agua, el etíope dice, pero allá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Mire, ya él quería también ya los cielos abiertos. Y entonces Felipe le dice, si crees de todo corazón. Hermano, ¿cuánta gente lee la Biblia y no recibe fe? Yo tuve un catedrático en la universidad que dijo, yo he leído 5 veces la Biblia y no le he encontrado nada que me sorprendiera. Y dije, con una mente de mundo, hermano, mire, ¿quiere usted atormentar a un pecador? Regálele una Biblia y dígale que lea Crónicas. Es el tormento más terrible. Y fulano de tal engendró a mengano, y mengano tal, y mengano. Pero ¿qué pasa cuando uno recibe fe? Cuando uno recibe el toque del Espíritu. Yo no sé cuál fue tu experiencia, pero cuando yo recibí la llenura del Espíritu y abrí, yo había leído la Biblia un montón de veces, sabía versos de la Biblia de memoria. Pero esa vez, cuando abrí Génesis 1:1, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, empecé a llorar. En el principio tú creaste, Señor, y yo lloraba de que, hermanos, qué gran revelación. ¿Por qué? Porque ahora tenía vida, ahora me transmitía fe, ahora no era un libro muerto, ahora era la palabra de Dios, el rema que da vida. Entonces, lo segundo que recibe ahí en Babilonia, en la deportación, Ezequiel, fue la palabra de Dios. Y dice la Biblia que recibió
la mano de Dios. Vayamos a Isaías capítulo 8, verso 11. Isaías capítulo 8, verso 11 dice: pues así me habló el Señor con gran poder y me instruyó para que no anduviese en el camino de este pueblo, diciendo, oiga, porque Jehová me dijo de esta manera. La versión 60 dice, con mano fuerte, la versión de las Américas. El verso 11, el Señor con gran poder dice ahí, pero no, regresemos. Pero una traducción dice, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. ¿Para qué se manifiesta la mano del Señor? Para enseñarnos. Ay, hermano, ¿cuántas veces nosotros no hemos sentido? Porque el Señor al que ama, disciplina. Al que toma por hijo, corrige. ¿Alguna vez te ha corregido Dios? Hermano, ¿y cómo corrige Dios? Con problemas, con enfermedades. En la Santa Cena dice, con debilidades y con muerte. Mire, yo lo felicito porque sigue vivo. Eso quiere decir que la corrección no ha sido tan severa, porque algunos ya se lo llevó. Digo, no, tráiganselo. No va a cambiar, sigue igual de bandido como siempre. Ya, tráiganmelo. Y la pandemia se llevó a muchos. Y usted se pregunta, ¿y por qué se fue fulano? ¿Y por qué mengano? ¿Y por qué perencejo? Y yo le pregunto, ¿y por qué? ¿Acaso no es Dios de vida? Pero la Santa Cena dice que cuando se toma la cena del Señor indignamente, me puede enfermar, me puedo debilitar, o como dicen en mi pueblo, hasta la vista, baby. Ahí quedaste. Pero eso es lindo, porque la mano del Señor nos disciplina, nos corrige y nos enseña. ¿Para qué? Para que no caminemos como el mundo. Miren, perdónenme. ¿Cómo se dice perdónenme en inglés? Forgive me, ¿va? ¿Sí? Pero ustedes que no vinieron por estar viendo el partido, no se quejen después. Porque Dios es celoso. ¿Dónde está mi corazón? Perdónenme. Ay, hermano, usted qué severo que es. No, yo no soy severo. El que es severo es papá. Hermano, fíjese que le dice a Ezequiel, hermano, mire qué severidad. Haz una señal ante este pueblo de Israel, porque donde yo lo voy a mandar comerán su pan inmundo. Así que tú vas a comer tu pan cocido sobre excremento humano. Yo, Ezequiel, Señor, nada he comido inmundo. ¿Y excremento humano? Pues no, excremento humano no, excremento de bueyes. Hermano, cuando yo leo eso digo, mira, hasta ganas de persinarme me da. Dice que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo no le quiero meter miedo, pero si usted es hijo de Dios, entonces como Isaías, la mano fuerte del Señor le enseñó a que no caminase como el mundo. Si yo camino como el mundo, hermano, y hago las cosas del mundo, y soy tranza como el mundo, y chupo como el mundo, y me inyecto como el mundo, y el mundo, y entonces la mano viene. Y de repente, hermano, les cuento un testimonio. Yo tenía un servidor, no le voy a decir en qué iglesia, pero le dije,
era un diácono, le dije, ¿dirige el viernes? Sí, hermano, con gusto. Ya, a mí me gusta poner a la gente y que se desarrolle. Ese viernes no llegó a dirigir. Entonces puse a alguien más, pero al final del servicio agarré el teléfono, marqué todavía con aquellos teléfonos de discos, llamé y dije, perdón, ¿está el hermano fulano? Sí, ya se lo paso. Lo pasaron. Hermano, ¿qué pasó? Hermano Otto, fíjese que no pude llegar porque, dije, este está. Entonces, el domingo lo abordé y le dije, hermano, usted tiene problemas de... Sí. Deje ese vicio en el nombre del Señor. Porque se levantó. Yo creo en los vasos proféticos y hay una hermana que esas hermanas, como las hermanas de aquí. Pero ese hermano parecía rayos X. Y llegó conmigo y me dijo, hermano Otto, tengo una palabra que darle, ¿sí? Me dijo el Señor que le diga que para la familia de fulano de tal viene corrección, porque no quiere cambiar. Entonces yo los llamé y le dije, hermano, mire, corrija, porque viene corrección para usted. Deje de... Bueno, para no cansarle la historia, porque no estoy inventándola, y le puedo dar los nombres de ellos. De repente yo estoy en la iglesia los 6 meses ahí, más o menos, cuando me llaman y me dicen, mi hermano puede venir a orar por mi esposo que está internado en el hospital. Sí, termino aquí, yo voy para allá. En ese entonces todavía hay una iglesia pequeña, yo visitaba a los enfermos. Ahora no, pero ahora lo hacen los hermanos, me ayudan, si no, yo no tendría tiempo. Y entonces me fui al hospital. Y entré al hospital, hermano, y ahí estaba la esposa, los hijos, y de repente 3 médicos estaban hablando así. Entonces yo me acerqué y les pregunté, disculpen señores, les dije, pregunto por fulano de tal, yo soy el pastor de él. Qué bueno que está aquí, pastor, me dijo. Fíjese que no sabemos cómo darle la noticia a la familia. ¿Cuál noticia? Se murió. ¿Cómo así? No entendemos, me dijo. Entró a las 9 de la mañana con una infección en un pulmón y en menos de 2 horas sus pulmones explotaron. ¡Pum! Dije yo, Señor amado, se lo advertí. Pero no se preocupen, mis estimados galenos, yo se lo digo. Entonces llegué, hermana, hijos, vengan para acá, tengo una noticia que los médicos dicen. ¿Qué pasó, hermano pastor? Su esposo se murió. Y me agarra de aquí, hermano, ¿por qué? Se lo advertí hace 6 meses. Y él no dejó su vicio. Y deje de llorar. Así era yo. Por eso ya no visito a los enfermos. Bueno, porque la mano del Señor le enseñó a Isaías, dice ahí, voy a leer en esta versión, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Entonces la mano del Señor vino para enseñarnos a caminar correctamente en el camino de Dios. ¿Para qué más viene la mano del Señor? Daniel capítulo 10, verso 10 dice, y he aquí una mano me tocó e hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y el verso 18 dice, versículo 18, entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Qué cosa linda la mano del Señor, porque estamos en medio de un sistema que a veces nos aflige, vienen pruebas, dificultades, pero de repente viene la mano del Señor y dice, yo estoy contigo, yo te fortalezco, no temas. Hermano, cuando la pandemia vino, yo estoy sentado en mi escritorio allá en la casa, estoy leyendo, cuando oigo la voz del enemigo que me dice, voy a matar a tu familia. Señor amado, quedarme viudo y tan joven, Señor.
y me salgo a caminar y de repente caminando la fortaleza de Dios. No temas, hermano, porque si Dios no te fortalece, ¿quién te va a fortalecer? Mire, cuando uno está pasando un problema, la gente dice, ay, que lo siento. No es cierto, no lo sienten. Es como cuando alguien se muere, ay, lamento muy. ¿Qué lamento, hermano? El que lamenta es el doliente, pero el que te fortalece es la mano de Dios que está contigo todo el tiempo. Pablo decía, todos me han dejado, menos el Señor. Entonces la mano del Señor es para enseñarnos a que no caminemos como el mundo, para fortalecernos. Y voy a Apocalipsis capítulo 1 verso 17. Y dice, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, ¿qué le dijo? Estamos en el mundo. Pueden haber situaciones difíciles, pero la mano del Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. Le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega. Bienaventurados nosotros que tenemos a nuestro Dios con nosotros. Bueno, entonces, quiero ir cerrando mi mensaje. Los cielos se abren cuando nos bautizamos, ya dijimos. Cuando sufrimos y cuando venga el Señor. La mano del Señor nos enseña, nos conforta, nos fortalece y nos erradica del temor. Dice uno de los salmos que aunque la tierra tiemble, nosotros tenemos que cantar. Qué cosa maravillosa, hermano. 1976, cuando la tierra tembló, todos, yo era estudiante en un internado, todos 230 jóvenes salieron corriendo despavoridos al patio, porque estábamos debajo de un edificio de 2 pisos con paredes grandes, hermano, y todos desde creo que fue como a las 4 de la mañana esa vez, ¿va? ¿Sí? Desde las 4 hasta las 6:30, todos en el patio asustados. El único que estaba durmiendo tranquilo era yo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me había dicho que iba a temblar. Y me recuerdo que otro hermano, un hermano que estaba a la par mía, que quiso salir corriendo, dije, ¿a dónde vas? Acostate, si el Señor está con nosotros. Y hermano, qué rico es cuando uno está... Yo no sé cuál es su experiencia con Dios, pero yo le estoy hablando de lo que yo he vivido, de lo que he visto. La dicha de tener cielos abiertos, de oír la palabra de Dios y que la mano del Señor esté con nosotros. Entonces, este río significa para nosotros los encuentros que tenemos con Dios en momentos difíciles. No hay que huir de los procesos, sino que hay que buscar a Dios en medio de ellos. Y un dato interesante, este río también nos marca el inicio de la madurez espiritual. Hermano, imagínense que tiemble. No va a temblar, tranquilos. Imagínense, yo estoy recibiendo una clase, estamos en el colegio, en el segundo nivel. De repente empezó a temblar. Y la catedrática dijo, nadie se mueve. Y todos nos quedamos así. ¿Y sabe qué hizo ella? Pegó la carrera para afuera, hermano. Y después nos reíamos. A veces nosotros somos tan infantiles que en lugar de dar ánimo, provocamos temor. Pero yo le quiero decir a usted, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos complicados, estamos en un mundo que no es nuestra patria, pero la dicha es que tenemos cielos abiertos, oímos a Dios y la mano de Dios está con nosotros. Déjenme terminar con esto. Génesis capítulo 28, verso 15.
he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Oiga, pongamos ahí en la pantalla Génesis capítulo 28 verso 15. Mire lo que el Señor le dice a Jacob. Jacob le dijo, Génesis 28, 15, hijos. Bueno, eso se lo leo. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Qué lindo, ¿ah? No tengo temor. Hermano, no tengo temor ni del diablo. ¿Cómo no va a tener temor a la migra? ¿Sí? ¿Me entienden? Aborte ese miedo. No tenga temor. Hermano, ¿sabe que el temor lo delata hasta con su perro? Puede ser un chihuahuita, hermano. Y cuando le olfatea el miedo, le ladra. Porque dice, usted es miedoso a ser católico. Pero cuando usted va sin temor, porque usted sabe quién está con usted. Dile, le dice el Señor, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Oh, vamos a volver a la casa del Padre, porque no te dejaré. ¿Cuántos agarran esa promesa para ellos? No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Oh, démosle un aplauso al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad. Josué capítulo 1 versículo 5. Y aquí voy a cerrar. Josué 1:5 dice, vamos a ponerlo en pantalla. Josué capítulo 1 verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Mire la promesa. No te dejaré ni te desampararé. Ahora usted me dirá, porque yo sé. Ay, hermano, pero eso se lo dijo a Josué. No nos lo dice a nosotros. Bien, nos lo dice a nosotros. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13:5 ya no es a Josué, es a la iglesia, es a nosotros. Y Hebreos capítulo 13 verso 5 dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Y aquí cerramos. De manera que decimos confiadamente. A ver, ¿qué dice la Biblia ahí? Fíjese que el escritor dice, decimos confiadamente. Entonces vamos a decirlo confiadamente. ¿Listos? El Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¡Ah! ¡Qué fantástico! No te dejaré ni te desampararé. Hermanos, ¿qué vamos a comer mañana? Take it easy, brother. Dios no te dejará. ¿Oyeron la profecía? Si las aves comen, si los lirios se visten, ¿acaso no valéis vosotros más que los lirios? Entonces podemos decir que eso decláralo. No digas, ay hermano, qué difícil está la vida, la gasolina cara, mejor ya. No, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces dice el escritor, podemos de manera que decimos confiadamente. El Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme
el hombre. Entonces, ¿qué nos enseña este río? Conclusión. Después de estudiar los 7 ríos, este río nos enseña que nuestra vida espiritual es un proceso. Los 7 ríos nos enseñan que Dios provee, nos transforma, nos mueve, nos hace crecer, nos sostiene, nos cambia, nos forma en la prueba. Esto lo podemos ver también como un mapa espiritual, donde Dios provee provisión, vida, dirección, crecimiento, sustento, transformación, propósito y madurez. ¿Tienen razón los viejos, hermano? Los viejos le dicen a uno, tranquilo, no hay enfermedad que dure 1000 años, ni enfermo que la aguante. ¿Verdad? Los viejos tenemos ya por la experiencia. Ay, hermano, yo creo que de esta no salgo. Tranquilo, sí vas a salir. Solo confía plenamente en Dios. Padre Dios, esta mañana he hablado sobre esta verdad maravillosa. Tu fidelidad es tan grande, Señor. Tu fidelidad es tan especial. Y yo declaro, Señor, como dice tu palabra, no temeré porque tú estás conmigo. No me dejarás ni me desampararás, porque tú eres mi Dios y mi Padre. Esta mañana, Dios del cielo, gracias por estar con nosotros, por abrirnos los cielos, por darnos la dicha de escuchar tu voz y de sentir tu mano. Gracias, Señor, aún por los momentos difíciles, porque nos has enseñado a confiar plenamente en ti. Gracias, Señor, porque eres nuestro Padre. Y porque nos llevas, Señor, en ese proceso maravilloso. Y declaramos, Señor, que confiamos plenamente en ti. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. A ver, dígale al Señor tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.
pueblo, Padre. Nos paramos firmes sabiendo que la obra que tú has comenzado, Señor, tú lo perfeccionarás, Padre. Te pido, Padre, que en estos días venideros, Señor, que nosotros podemos tener un corazón susceptible a tu voz, Señor, y que nosotros podemos aún tener revelación, encuentros sobrenaturales contigo, porque ahora tú nos llamas tus hijos y tenemos aún ese derecho, Señor, de poder entrar confiadamente a tu presencia, Señor. Te pido, Padre, por cada uno, Señor, de que está en este lugar, que deseemos más de tu presencia, deseemos más de tu Espíritu Santo, Señor, para que nosotros podamos revelar, Señor, a este mundo que hay un Dios todavía vivo, operando y trabajando, Señor. Y gracias por ser un Dios fiel, Señor, que porque tú eres, lo que tú decretas, lo que tú hablas, lo que tú prometes, Señor, se cumplirá. Y una vez más el pueblo dice que Él es Dios de pactos, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples su palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra y por tu gracia estoy. Oh, gracias, Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra. Gracias, Señor. Guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia es por tu gracia que estamos aquí, y es por tu gracia que el día de mañana veremos aún tu mano operando a nuestro favor. Gracias, Padre, por esta linda palabra, Señor. Gracias por aún enseñarnos que es a través de tu río, Señor, que encontramos identidad, encontramos revelación, encontramos propósito, Señor. Y bendigo a tu pueblo en esta mañana, aún lo que nos están viendo, Señor. Dice tu palabra que tú entras en nuestra entrada y nuestra salida, tú nos guardas, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor, y declaro que lo que tú has comenzado en cada uno, Señor, se perfeccionará, Señor. Y estamos con corazón expectante. Te damos gracias, Señor, y los redimidos dicen amén y amén. Oh, nos quedamos despedidos, amada iglesia. Dios me los bendiga. Y una vez más decimos, Dios de pactos, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra y por tu gracia estoy.
Esperamos que te conectes a nuestro próximo culto en vivo. Nuestro mayor deseo es que esta palabra de parte de Dios Todopoderoso haya sido de bendición para tu vida. Si deseas más información o quieres apoyar este ministerio, puedes visitarnos en www.llamadafinal.com o comunicarte al 562-231-4660. No olvides compartir esta transmisión. Puede ser de gran bendición para muchas personas.